Buenas tardes con todos los asistentes de este nuevo conversatorio del Festival Pleamar 5. En esta oportunidad estamos contando con la grata presencia del artista mexicano Nelson Morales, quien, dicho sea de paso, también está exponiendo dentro de la muestra que está ahorita siendo exhibida en la calle San Francisco, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Vamos a tener hoy día la oportunidad de conversar con él, de conocer su trabajo, de hacerle un par de preguntas. Tenemos también la presencia del curador y también organizador del festival, Milko Torres. También vamos a contar con la presencia de Jesús Álvarez, artista local reconocido que también ha participado en otras exhibiciones locales en las que el grupo ha tenido oportunidad de organizar. En los controles está Elier también, yo soy Miguel Málaga. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien y gracias por la invitación y un gusto compartir un poco de mi trabajo y mis experiencias en Pleamar 5. Gracias. Te cedemos la palabra, Nelson, para poder conversar y conocer tu trabajo. Muy bien, gracias por la palabra, por el espacio y voy a tratar de que sea pues una charla amena. Voy a mostrar algunos proyectos que he realizado durante. Pues realmente tengo aproximadamente 11 años de trayectoria como fotógrafo y como artista visual y durante estos 11 años pues he abordado temas similares que tienen que ver mucho conmigo y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Yo soy de un pequeño pueblo de Oaxaca en el istmo de Tehuantepec, al sur de México. Y soy de la comunidad zapoteca, soy de una comunidad indígena. Y bueno, yo nací y crecí acá hasta los 17 años. Posteriormente me mudé a la ciudad de Oaxaca, que está a aproximadamente 5 horas de mi pueblo. Me estudié comunicación. Y yo tenía como este gusto, em, el gusto por las artes, pero desafortunadamente, durante mi infancia nunca tuve referencias artísticas ni clases artísticas porque, bueno, vivo en un pequeño pueblo, no, nunca se me dio la oportunidad de estudiar artes, pero en mi mente pues, yo quería, me gustaban mucho las fotos vintage que había en casa, en mis familiares, y me gustaba verlas, me gustaba leerlas, me gustaba sentirlas. Y me gustaba imaginar qué pasaba en esas historias, ¿no? En esas fotografías, blanco y negro, sepia. Y eso es lo que me acuerdo un poco como de mi infancia y de dónde surge esta necesidad de volverme fotógrafo o de volverme artista. Yo estudié la carrera de comunicación en la ciudad de Oaxaca y posteriormente hice otras cosas, trabajos administrativos, pero yo decía, bueno, ¿en qué momento voy a dar este gran paso y comprar una cámara? Entonces compré una cámara, dejo mi trabajo y empiezo a tomar fotos y hago estas primeras fotos en mi trayectoria. Y esas primeras fotos fueron de una comunidad indígena diversa que se llaman los Muxes. Y las Muxes, las y los Muxes son considerados como un tercer género aquí en México. Ellas nacen como hombres, pero se identifican con el género masculino. Y durante muchos años ellas han luchado por ser reconocidas, porque sean llevadas al espacio social, político, cultural, por lo cual han levantado la voz, se han hecho expresar y han ganado de alguna manera visibilidad, respeto y muchas cosas más. Entonces, este movimiento de las mujeres tiene ya como 40 años, un poco más. Sin embargo, se dice que las muxes existen desde tiempos prehispánicos, entonces no se sabe exactamente cuándo aparecen las muxes, pero se sigue investigando y creemos que siempre han estado, pero obviamente hoy en día son más visibles y es como un ejemplo sobre la tolerancia y la diversidad sexual en México y digamos que también en América Latina, porque
Son muy conocidas, mucha gente las viene a fotografiar, las viene a documentar, y hay muchas documentales, muchos reportajes, muchas entrevistas y muchas series fotográficas. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, por primera vez fui a una exposición fotográfica y justamente era de Graciela Iturbide, la gran fotógrafa y maestra mexicana. Entonces, mis primeras fotos es cuando vi a una mushe, a una mushe que se llama Magnolia, que es de aquí de Juchitán, un pueblo cerca de acá, y lo cual a mí me sentí muchas emociones cuando vi esa foto y vi esa imagen y vi ese personaje. Entonces comencé a seguir el trabajo de Graciela Iturbide y cuando compro esta cámara, cuando ya tengo la posibilidad de tomar fotografías, hago estas fotografías que en blanco y negro, muy parecidas a Graciela Iturbide. Yo lo hice de alguna manera como imitando su estilo, imitando las poses, los tonos, e hice estas imágenes. Bueno, son un par de fotos, pero realmente es una serie como de unas 30 fotografías que hice. Y justamente en ese tiempo estaba yo como si seguía en la fotografía y dejaba mi trabajo. Entonces tuve ahí unas oportunidades y decidí dejar mi trabajo y seguía haciendo fotografía hasta hoy en día. Entonces tomo estas fotografías con este grupo de aquí en mi pueblo. Sin embargo, obviamente, pues yo también ya sabía como de mis preferencias sexuales, pero desde pequeño, como tengo una familia un poco conservadora, una mamá muy conservadora, entonces yo negaba esa parte de mí, a convertirme en una mushe. Se dice que, por ejemplo, aquí en estos pueblos del Istmo de Tehuantepec, cuando tú eres homosexual, te vas a convertir en mushe. ¿Y qué quiere decir que te vayas a convertir en mushe? Que vayas a parecer una mujer, que vayas a usar ropa femenina, que vayas a tener ademanes y comportamientos femeninos. Y entonces, para mí, eso era un choque muy, muy fuerte porque yo no quería eso. Entonces, durante muchos años lo estuve como negando de alguna manera, lo estuve conteniendo. Y por medio de las fotografías que yo empiezo a conocerlas, empiezo a tomar esas fotografías, posteriormente algo en mí cambió y continué fotografiándolas y empecé a documentarlas en sus espacios íntimos, con sus ropas típicas, y en espacios más lúdicos como este, por ejemplo, que es una imagen que me ha llenado de muchas satisfacciones. Es una de mis imágenes favoritas. Esta la hice en 2013, hace ya varios años. Um, y empiezo a viajar no solo en mi pueblo, sino también viajar a otros pueblos, porque se conocía de las mushes solamente Juchitán, Juchitán que es como uno de los pueblos, sociedades principales de, de, de mi región. Entonces, yo tenía una gran oportunidad porque al ser yo de esta misma región y de alguna manera también ser parte de la comunidad, tenía una gran ventaja sobre otros fotógrafos, artistas que venían acá. Y entonces yo decido ir a todos los pueblos porque también sentía que era importante darle voz e imagen a esos personajes y darlos a conocer de alguna manera. Um, y pues empiezo a documentarlas de cierta manera, empiezo también a estudiar, empiezo a prepararme, empiezo a guiarme por grandes maestros en México, y no solo en México, sino como maestros extranjeros. Y me decían, bueno, ya se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, entonces tú qué vas a proponer como parte de esa comunidad. Entonces empiezo a jugar un poquito más con la fantasía, con el paisaje, con la luz, con los espacios, y empiezan a pasar cosas un poco más subidas de tono, si le podemos decir así, y un poco más introspectivas entre los personajes. Eh, y realmente también creo que estas situaciones pues son parte de la vida de los mushes, que no se sabe, pero que ahí está, que digamos que es como un secreto a voces, ¿no? Entonces yo tenía que ir un poco más al fondo del tema
y poco a poco lo fui desarrollando. También en un momento, me acuerdo que en una noche fotografiando a varias chicas, yo tuve un impulso, una necesidad de también ser retratado, y entonces le pido a una de las chicas que me ponga una peluca, que me maquille, pero fue un impulso. Realmente también mi trabajo es así como muy impulsivo, es improvisado, si lo queremos decir así también, pero es del momento y lo que te nazca en el momento. Entonces creo que cuando esas cosas pasan, como que lo haces las cosas con un grado mayor de pasión e intensidad. Entonces también empiezo yo a autorretratarme, empiezo a jugar con el espacio, a jugar con mi cuerpo, y también empiezo a intervenir los cuerpos de alguna manera en el paisaje, y también como de alguna manera cuestionándonos qué pasa realmente con esos personajes, cuál es como la psicología o sus formas de vivir y sus pensamientos más profundos. Entonces, de alguna manera también me volví parte como cómplice de ellas durante muchos años, y de hecho aún lo sigo haciendo de distintas maneras. Y bueno, han sido 10 11 años de arduo trabajo, de también incluía de alguna manera, los amantes de las mushes, aparecieron en escena. Ellas no habían estado, ellos no habían aparecido en otras series, y pues yo tuve que hacer circo, maroma y teatro para que esto sucediera, ¿no? Pero esto era por realmente meterme en el tema, por realmente confrontarme a mí mismo también. Y yo digo que con el tiempo también me acepté como mushe, porque esa era mi negación, y gracias a este proyecto lo hice, lo reconozco actualmente, y de alguna manera me siento orgulloso de quién soy y también de mis raíces, ¿no? Que voy a hablar un poquito más de ese tema en los siguientes proyectos. Y bueno, aquí terminamos un poquito con el tema de este proyecto que se llama Musas Mushes. Se publicó un libro en 2018 que afortunadamente está agotado, ya casi no hay, ya no hay, de hecho ya no hay libros. Eh, pero bueno, ahora me decían, bueno, ya hiciste este proyecto, y ahora qué sigue con las mushes. Entonces, hacer como el cambio, hacer el switch es como un poco complicado. Y entonces ahora me voy a los espacios, me voy em, a los espacios íntimos de las mushes. Este proyecto se llama Yo Soy la Reina, y habla sobre el ser reina, qué significa ser reina, qué significa tener una corona en la cabeza. Entonces somos pueblos que nos gusta mucho la fiesta, hacemos festividades para celebrar todo. Bueno, celebramos casi todo, ¿no? Celebramos a los santos, a los aniversarios, etcétera, y aquí hay algo que le llamamos velas. Entonces, velas es en honor a un santo. Entonces, pero a las mushes en un principio no las dejaban entrar a los baños de mujeres. Entonces ahí había un conflicto en cuanto que no eran realmente bien aceptadas. Entonces las mushes decidieron hacer sus propias velas, y esas velas obviamente es una fiesta muy grande donde va todo el pueblo, donde puedes ser libre totalmente, y hay una reina, ¿no? Entonces, siempre he dicho que la reina es pues el personaje principal de la fiesta, y toda mushe en algún momento de sus vidas quiere ser reina, quiere portar una corona, y esto habla un poco como del proceso de ser reina, qué significa ser reina. Eh, Como también de un poquito de la religión, de encomendarse a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, para tener un reinado exitoso, para que no falte esa abundancia, ¿no? Para costear esta fiesta tan grande, esas coronas, estos vestidos, y empiezo a enfocarme en los espacios, en los recuerdos, en las telas, en las texturas, eh, en, y si ven acá, aquí casi no hay rostros. Entonces, de esa manera también cambio el Musas Mushe a no mostrar rostros, y mostrar un poquito más de intimidad en estos personajes. Después de eso, hago este proyecto que es un poco más conceptual, se llama Coronas, y entonces son
todas estas coronas que las mujeres han usado en sus reinados, con telas. También son vestidos que ellas han usado, o tal vez también que mi mamá me ha prestado de todos sus vestidos. Y hago una forma de rostros con las telas y las coronas. Y esto habla un poquito de las personas que no nos animamos a salir del clóset, ¿no? De alguna manera, o estamos como, como que estamos de alguna manera escondidos, de alguna manera, ¿no? No queremos salir a la luz. Es una forma de como que todos en algún momento tenemos que brillar y tal. ¿Por qué no? Todos tenemos también una corona, ¿no? Todos podemos usar una corona y tenemos un brillo que en algún momento va a salir al exterior. Este proyecto se llama de Coronas y es también como ustedes van viendo como de Musas Mushe a Yo Soy la Reina a Coronas van cambiando de estilo los proyectos y de alguna manera diversificar mi estilo creativo, ¿no? Y bueno, ahora voy a presentar Demex, que es un proyecto de autorretratos, que es el que estoy exponiendo en Pleamar 5, y es una serie de autorretratos en un fondo neutral, totalmente negro. Este proyecto lo hice con un programa que se llama el Fonca aquí en México, y es una serie de autorretratos en la cual yo exploro arquetipos del hombre mexicano, desde mis raíces indígenas a mis raíces mushes y también de todo este imaginario que en mi vida he conocido, ¿no? Desde también de un aspecto también más queer, desde de todos los hombres que yo he visto en mi vida, los hombres que trabajan, el hombre que va al campo, uh, el hombre que trabaja en el mar, por ejemplo. Este es un uniforme que yo usé realmente porque yo trabajé en el mar antes de ser fotógrafo. No sé qué rayos estuve haciendo allá, pero trabajé en una plataforma petrolera. Entonces, son una serie de autorretratos que a lo largo de mi vida yo he conocido, ¿no? He conocido a todos esos personajes y todo lo que mi mente y mi creatividad me podrían dar en ese momento. Entonces, juntaba mucha ropa, veía muchos retratos de personas mexicanas, veía, por ejemplo, el señor que estaba debajo de un puente pidiendo dinero, sin un lugar donde vivir, de aquellos hombres que están como, que les gusta el fútbol, aquellos que son un poquito más alternativos, aquel que es un poco más machista, aquel que pues que es golpeado, aquel que pues que de alguna manera le gusta drogarse y todo lo que aquel señor que, por ejemplo, saliendo de mi casa veo que va al campo y va a trabajar y va a trabajar la tierra o aquel hombre que de alguna manera pues está secuestrado, no puede salir está privado de la libertad de alguna manera, y así. Entonces, no hay un retrato acá, pero hay un autorretrato también donde soy envuelto en plástico, como aparecen cadáveres todos los días en nuestro país y entonces es eso como yo desde mi misma, desde mi mismo cuerpo, de mi misma mirada puedo interpretar a varios personajes y bueno, hice más de 120 autorretratos. Uh, Curiosamente es como, y tengo que contarlo acá, no ha sido como bien recibido o no me ha animado tanto a demostrarlo mucho en México, porque creo que todos los trabajos tienen su proceso y tal vez para el mexicano sea esto algo pues muy común que vemos todos los días o el autorretrato es algo que ya esté visto demasiado, entonces curiosamente es la primera vez que exhibo, bueno,
la primera vez que exhibo fuera de México este proyecto. Entonces, esa es una pequeña selección de todos los autorretratos. Y bueno, he trabajado con las mushes, he trabajado conmigo mismo y trabajo también conmigo para por un motivo de aceptación, de, de cómo nos ven con esta mirada blanca hegemonizada que queramos o no, nos ven de alguna manera, nos ven, puedo decir tal vez la palabra inferiores, y porque también no he sido como muy crítico en esta idea de haber sentido discriminación, pero por todas las cosas que están pasando, creo que es pertinente y es importante hablar de esto, ¿no? De que sí hemos sido discriminados por nuestro color de piel, por nuestras raíces indígenas, por ser mushe, por ser queer, por ser maricón, por tener una condición social, etcétera. Y entonces creo que ese es el momento justo de hablar de estos temas no me gusta también esta palabra de decir de empoderarnos, es una palabra muy cliché últimamente. Entonces, yo lo veo una palabra como agarrar fuerza, ¿no? Agarrar fuerza de quiénes somos, de sentirnos orgullosos de nuestro origen social, étnico, de nuestro color de piel y llevarlo con orgullo, ¿no? Entonces, después de esos años de trabajo y de sentirme menos, de alguna manera, por así decirlo, hoy puedo decir que mi autoestima ha mejorado bastante y cuando me paro en un escenario, cuando expongo, cuando me entrevistan, de alguna manera me siento más orgulloso de quién soy y todas estas etiquetas que se pueden decir que me definen, pues son mi bandera actualmente y por la cual es lo que me hace fuerte o lo que me está intentando hacer más fuerte de lo que soy, ¿no? Y esto me ha dado la seguridad para viajar, para viajar fuera de México, para mostrar con mucho orgullo mis proyectos en varias partes, festivales del mundo. Y también he trabajado en otras culturas, ¿no? O sea, obviamente por el tema de la pandemia ya no he podido, de hecho tenía planes de viajar a Perú, a Ecuador, pero por la pandemia decidí como em, esperar un poco más para cuando ya estar más seguro, irme a otros países. He trabajado en Colombia con otra comunidad, con las transamazónicas, que es una comunidad LGBT también del Amazonas colombiano. Es un tema que también no se había mostrado, no lo tengo acá, pero después lo comparto en mi página web para que vean ese proyecto y posteriormente también fui a Estados Unidos, hice una residencia, trabajé con la comunidad latina ahí estuve en Carolina del Norte y también desarrollé este proyecto que se llama A Mujer Fantástica y tiene que ver sobre una mujer trans que hizo su transición de género a los 70 años, pero aquí también cambia un poco el proyecto, cambia un poco la manera de desarrollar este proyecto y lo hago un poco con archivo. Conozco a Marsha en mi estudio. Marsha ya tiene como 72, 73 años y lo que me cuenta ella desde que la conozco es que fue abandonada cuando nació, entonces una familia la adopta. Esta fue ella cuando era niña, cuando era pues, un niño. Entonces empiezo a trabajar con el archivo, con todo el archivo desde que nació. Entonces fue una gran responsabilidad tener este archivo que pues, era bastante y también pude hacer como muchos retratos, los pude intervenir. Entonces, y eso es de lo que hablo, cuando tú tienes algo y si algo nace en tu corazón y en tus emociones, uh, déjate ir. Entonces yo siempre me he dejado ir. Entonces cuando recibí todo este archivo, cuando hice las fotos,
Empecé a cortar, a jugar, a intervenir manualmente todas estas imágenes. Y en 2019 también publicamos un libro sobre este proyecto y el cual pues me dio como muchas satisfacciones. También creo que ese tipo de proyectos son un poco complicados de moverlos, de que se expongan y curiosamente en Estados Unidos nunca se ha exhibido este proyecto. Entonces, yo creo que también es por una cuestión de que los gringos de alguna manera se reflejen en este personaje y yo creo que eso pasa, como que les da un poco de miedo, ¿no? O muchas cosas pasan por su cabeza, entonces, pero yo espero que pase el tiempo, que todo se acomode como se tenga que acomodar y cuando se tenga que acomodar las cosas, no he aprendido a ser como paciente con los proyectos y continúo trabajando en otros más. Ahora estoy trabajando bueno, es que tengo muchos proyectos, es solo una muestra de lo que he hecho y de lo que he expuesto. Ahora trabajo con comunidad queer, haciendo una comparación con lo Mushe y trabajo en varios estados de México, ya que no he podido viajar, entonces lo estoy haciendo en México. Posteriormente lo quiero hacer en Latinoamérica. Y yo quiero de alguna manera ser recordado como un fotógrafo que abordó temas LGBT+. Entonces, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué solamente abordas estos temas? Y mi respuesta es muy clara, y es muy sencilla, porque también soy parte de esta comunidad, porque también quiero darles voz a mi comunidad, y también trabajando con el tema de mi identidad, de mi color de piel, de mis raíces, de mis orígenes. Ahora que estoy más en el pueblo, pues ahora estoy trabajando en el campo donde yo iba de pequeño y también lo estoy interviniendo y estoy haciendo otras cosas y bueno, cuando esos proyectos ya maduren un poco más, obviamente ya los voy a mostrar. Entonces, esa ha sido parte de mi trayectoria y de mi desarrollo artístico. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y bueno, por otra parte, y para finalizar mi participación, creo que es importante impulsar las nuevas generaciones, sobre todo a estas generaciones que vienen de lugares remotos y escondidos, como yo, por ejemplo, de estos jóvenes que piensen que por su condición social, por su color de piel o por sus preferencias sexuales, no tienen oportunidades de sobresalir en cualquier ámbito que ellos deseen. Bueno, he estado como también dando talleres y también me gusta dar conferencias, sobre todo para motivar e incentivar a todos esos jóvenes y decirles que sí se puede, que si yo pude hacerlo, que si yo lo estoy logrando, ellos también lo pueden hacer. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero que les haya movido algo en su corazoncito esta plática. Gracias. Gracias a ti, Nelson, por haber compartido con nosotros tu trabajo, que realmente tiene un sentido muy valioso, creo. Y ahora quisiera, por favor, darle el pase a Jesús. Jesús está ahí con nosotros. Jesús también es un artista local que ha tenido intervenciones en festivales locales, nacionales, y que también ha tenido la oportunidad de desarrollar piezas que han logrado visibilizar y criticar algunos aspectos muy, llamémoslos, por lo menos nocivos dentro de la sociedad arequipeña, ¿no? Eh, Te damos la palabra, Jesús. Gracias, gracias. Estoy conmovido por el trabajo de Nelson. Creo que el movimiento LGTB muchas veces se ha construido desde una mirada eurocéntrica y no sé, se me vino a la cabeza que hay una frase, ¿no? Que lo gay no nos quita ni lo clasista ni lo racista. Hay otras problemáticas que nos atraviesan y que muchas veces lo LGTB no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, me parece muy lindo que Nelson
reivindique desde la identidad Mushe, ¿no? Que escapa de esa lógica además muy occidental. Eh, Me gustaría hacer un paralelo con las identidades jariwarmis, que son, es el género como se entendía antes de la colonización, y era considerada como el tercer género dentro de las culturas precoloniales, ¿no? Y me hace pensar en la importancia de justamente pensar el género también desde las culturas originarias, ¿no? Porque como decía hace un momento, lo LGTB ha sido concebido desde Europa, desde Estados Unidos, ¿no? Y por eso es súper importante el trabajo de memoria, de archivo que produce Nelson. En mi caso, por ejemplo, yo siento que mi trabajo ha sido un trabajo de denuncia contra instituciones culturales, instituciones políticas que coercionan la diversidad sexual en Arequipa, ¿no? Sin embargo, me parece muy lindo que haya la posibilidad de celebrar, ¿no? También la diversidad desde estas identidades mushes, jariwarmis, las tunanteras, por ejemplo, en Huancayo. En el caso de Arequipa, por ejemplo, yo hice un trabajo de investigación sobre los chocollos, que era la forma en que nombraban a los homosexuales en el campo, ¿no? Eh, eh, claro que en mi caso, bueno, yo nieto de migrantes, no podría hablar, denunciarme desde ese lugar, pero sí la importancia, como dice Nelson, de empezar a pensarse desde otras lógicas que no sean centralistas, que no sean urbanas, ¿no? Sino desde lo rural y desde nuestras culturas originarias. Por otro lado, me parece muy lindo lo de Nelson, la serie de autorretratos que está expuesta en la exhibición, por esta suerte de travestismo, ¿no? Travestismo que él hace con su cuerpo como una suerte de lienzo, de soporte, donde vamos construyendo nuestra identidad a partir de una serie de mandatos sociales, ¿no? Y algo que dijo Nelson que me gustó mucho fue el tema de que los LGTBs muchas veces hemos crecido sin referentes, porque digamos este imaginario de nación está concebido desde el héroe, desde lo militar, desde lo religioso. Entonces, ¿qué hay de nuestras herencias, no? De la cultura de la diversidad sexual. Entonces, me parece muy interesante el hecho de que él se trasvista en todos esos arquetipos de la identidad mexicana, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho este contraste entre esta suerte de macho, de fanático del fútbol, con esta suerte de travesti rural, ¿no? Que está en la exhibición. Eh, Creo que de alguna manera el aporte que podría dar la diversidad sexual es eso, ¿no? Que estamos empezando a cuestionar cómo el cuerpo ha sido sometido a una serie de mandatos, y no solamente a nivel identitario, sino también a nivel de deseo, ¿no? Quiero decir, la heterosexualidad obligatoria en el caso de, del deseo, y las identidades travestis, transexuales, transgénero en el caso de la identidad, ¿no? Que considero que son mucho más revolucionarias. Eh, por otro lado, comentarte, Nelson, bueno, no te puedo ver ahorita porque no sé por qué no se puede ver, que, bueno, aquí desde Perú hicimos un festival Lóxoro. Lóxoro es un dialecto de las travestis, trabajadoras sexuales, que justamente tenía como intención congregar a la comunidad trans para que puedan aportar desde sus sensibilidades, desde sus percepciones, ¿no? Porque creo que dentro de la comunidad son las personas que han sido más discriminadas, ¿no? Eh, lo gay no solo no nos quita ni lo racista ni lo clasista, sino también lo plumofóbico, ¿no? Muchas veces hay mucha transfobia también dentro de la población LGTB. Eh, entonces, sí, pues, bueno. Y por otro lado, bueno, en el caso de mi trabajo, Chocoyo, ¿no? Que es esta identidad, es la manera en que se nombra a los homosexuales aquí en Arequipa. Me pareció muy potente en el sentido que es un nombre que significa en aymara, una lengua originaria, perro de orejas paradas. Y es interesante cómo este proyecto humanista también deshumaniza, ¿no? O sea, clasifica a todo cuerpo que no encaja dentro de esa norma como algo animal, ¿no?
y creo que ahí hay una gran potencia también a nivel simbólico, porque siento que el movimiento antiespecista, por ejemplo, se está replanteando esta relación de poder, no solamente entre heterosexual, homosexual o diversidad sexual, sino también entre humano y otras especies, ¿no? Entonces siento que es una gran posibilidad de poder reformar un poco el tema de la identidad que está en disputa, ¿no? El tema del deseo también, que es una, no sé hasta qué punto es innato, ¿no? Bueno, no quiero entrar a planos más científicos porque es un tema, pero creo que esta apuesta que haces es muy valiosa por justamente visibilizar esta identidad pensada desde las culturas originarias mexicanas, ¿no? Los muxes. Bueno, Jesús, yo te quiero agradecer esas palabras. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que tenemos que voltear a ver a los pueblos originarios y me identifico mucho con todo lo que dices y con el pueblo peruano. Creo que tenemos, históricamente tenemos pues cosas muy parecidas en este caso también con la comunidad trans, LGBT, etcétera. Y te agradezco esos comentarios tan asertivos que hiciste y que de alguna manera me motivan para ser más fuerte, para continuar desarrollando mis proyectos, y de alguna manera para sentirme tranquilo y feliz con lo que hago, ¿no? Te agradezco mucho tus palabras y bueno, no me queda más que agradecerte y qué ganas también de visitarlos, ¿no? De estar allá y conocer estas identidades que nada más de oír esto que dices me parece fascinante, ¿no? Pues qué ganas de estar por allá también. Marista Milko, creo. Claro, muchas gracias por participar en Pleamar 5, Nelson. Gracias, Jesús, por tu participación. De verdad, para nosotros es importante darle visibilidad a todos aquellos luchadores por las causas de las minorías, a la comunidad LGTB y sobre todo a artistas que como ustedes se han interesado mucho por la emancipación de su comunidad, ¿no? Me gustaría hacerle una pregunta a ambos, ¿no? Porque de alguna manera ambos han abordado el tema de la heteronormatividad de nuestras naciones, de nuestros pueblos, pero de alguna manera a veces el análisis se escapa al hecho de que si bien buscamos soluciones en las culturas originarias, que quizás no tenían tanta homofobia como las eurocéntricas, esos pueblos se han transformado, ¿no? La colonialidad los ha golpeado y ahora, por ejemplo, Jesús lo sabe tan bien como yo, el pueblo andino, la cultura andina también está cargada de una homofobia que ya no es eurocéntrica, sino que viene de ellos mismos, de los herederos de las culturas originarias. Yo imagino, Nelson, que en México también debe ser algo así, ¿no? O sea, los herederos de las culturas milenarias, los zapotecas, los herederos de los principados mayas, los herederos de toda la cultura náhuatl, la azteca, ya no son ellos los que eran tolerantes, ¿no? Ahora son otros. Entonces, a mí me gustaría que nos hablen un poco de su visión, ¿no? O sea, de cómo la colonialidad debería afrontar estos retos de la emancipación de la comunidad LGTB. Yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Se sabe que, por ejemplo, que esas culturas milenarias creo que veían la homosexualidad tal vez como algo natural. Quiero pensar que así ha sido, pero cuando piensan de otra manera, creo que, como tú dices, no es por ello, sino por toda mucha información que se absorbe con este colonialismo, neocolonialismo, lo podemos decir así. Y es triste porque ya no están siendo ellos mismos, sino que se dejan influenciar por otras corrientes. Pero creo que, por ejemplo, en nuestro caso como zapotecas, somos como gente igual muy echada para adelante y que está luchando,
que está luchando por preservar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra comunidad mucha, y que no se disperse, que no se haga algo que no es, y de mantenerlo vivo, porque eso es lo que realmente somos. Entonces, no creo que pase solamente aquí, sino en otras culturas en México también. Entonces, eso tiene que ver con de nosotros mismos en luchar por lo que somos, por lo que fuimos, por lo que somos, y lo que queremos seguir siendo, y que nadie nos haga cambiar a lo que ya somos, ¿no? Bueno, yo no podría dar un punto de vista desde la sociología porque no lo soy, pero creo que hay una película, Retablo, en Perú, que un poco ejemplifica esto, ¿no? El tema de la homofobia en los Andes, en las comunidades rurales. Y creo que justamente esta necesidad de empezar a hablar de las identidades muxes, las identidades jariwarmis, chocollas, sería esa posibilidad de reformar, ¿no? Ese nuevo neocolonialismo que menciona Nelson, ¿no? Que las comunidades rurales de las comunidades originarias no son ajenas. Los jariwarmi es como una especie de revisión histórica, ¿no? de género en los Andes, más no podría dar un testimonio porque yo no soy de una comunidad campesina, ¿no? Sin embargo, si es algo que acontece, pues creo que es justamente esta posibilidad del arte de generar o de visibilizar estas representaciones para justamente reconocer, ¿no? Esta diversidad también en las culturas originarias, ¿no? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre la obra de ambos. He tenido la posibilidad de poder estar en contacto con la obra que ha realizado Jesús. Con tu obra, Nelson, he tenido el gusto de poder aproximarme a ti y a tu experiencia a través de tu obra, ahora en el Pleamar. Pero creo que cabe hacer el hincapié, el comentario sobre el hecho de que la actividad artística no es únicamente la exploración estética de belleza y placer visual, ¿no? Sino también sirve como modo, método, herramienta, camino para poder eh, realizar este tipo de visibilizaciones que ustedes, y concientización sobre todo, ¿no? sobre la, sobre la necesidad de cerrar algunas brechas sociales. Pues, ¿no? Me parece muy, muy interesante la propuesta de Nelson, y la propuesta de Jesús ha sido algo a lo que me he aproximado de a pocos. Creo aquí en Arequipa no he tenido la oportunidad de acercarme de un modo muy masivo, pero ha sido siempre un lenguaje y una posibilidad de discurso que busca abrir, abrir. Y creo que eso es una posibilidad, una potencialidad del arte muy, muy, muy esencial, ¿no? Una de las cosas más ricas que tiene es la posibilidad de abrir ventanas para, ¿no? Lo cual creo que veo muy, muy bien reflejado en el trabajo de ambos. Yo, sin más, quisiera agradecer a Nelson. No sé si tienes algo más que acotar al respecto de Pues este yo creo que proyecto. sobre el comentario que hiciste, más allá de esta experiencia estética, de este placer que le causa a uno desarrollar proyectos artísticos, tomar fotografías y tener muchas experiencias y emociones, frustraciones, etcétera. Creo que el mover de alguna manera una mentalidad, cambiarla o modificarla para un bien común, creo que es lo más importante de hacer un proyecto artístico. Pero yo creo que en mi caso, lo más importante y lo primero que hay que hacer es cambiar uno mismo. Uno mismo, en mi caso, cambiar un poco esas ideas que yo tenía de ser un poco más abierto, más crítico y aceptarme como soy, aceptarme con todo con lo que nací. Entonces, eso, el arte, la fotografía, es lo que ha hecho principalmente en mí, y espero que en algún momento, en algún punto de esta trayectoria, alguien más también lo pueda hacer.
y así poco a poco hacerlo desde nosotros hacia el exterior. Claro, es muy importante tratar esta perspectiva de la vida de la que ustedes nos hablan mucho, ¿no? De que uno debe asumir el cambio, debe aceptarse a uno mismo, debe perder el miedo a ser uno mismo, ¿no? Y de verdad hay que ser muy valientes, ¿no? Para asumir eso. Yo como curador siempre trato de buscar esta posición tan valiente que tienen ustedes. He trabajado con Jesús, ahora te he invitado, Nelson. Por segunda vez estamos exponiendo tu obra en Arequipa. Y me gustaría hablar un poco de algo que sale un poco de este tema del género. Sabes, yo a Jesús lo he invitado muchas veces a exponer con nosotros porque yo lo considero un outsider, ¿no? Dentro de la escena local. Y bueno, yo entiendo, Nelson, que tú allá te mueves un poco en la periferia, también estás un poco al margen de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros países son parecidos en muchas cosas milenariamente, ¿no? Somos cuna de civilización, pero en la actualidad tenemos un gran problema que tiene que ver con el centralismo, ¿no? Tanto en México como en Perú tenemos dos grandes capitales que son totalmente centralistas y tienen una movida artística centralizada. Y como bien decía Jesús, en esa élite de la cultura en nuestros países, también existe un discurso ligero, de superficie, dentro de la comunidad LGTB, que muchas veces le da solo visibilidad a lo más cool o a lo que le conviene al sistema, ¿no? Y de alguna manera fagocita el discurso de cambio que realmente debiera ser el más válido. Entonces, a mí me gustaría mucho saber la opinión de ustedes dos, tanto la tuya, Jesús, y la de Nelson. O sea, ¿cómo ven la posibilidad de saltarnos a esa élite que se traga todo, ¿no? A esa élite que probablemente no quiera tragarse también el discurso de la comunidad LGTB o de los que hacemos arte al margen de estas grandes urbes, ¿no? Y bueno, yo les quería contar también que Pleamar 5 surge como una alternativa para saltarnos a Lima, ¿no? Y que por eso queremos trabajar con artistas como tú, Nelson, que están en otra ciudad periférica y que quizás estamos evitando y generando nuevos retos para el sur global, ¿no? El sur global que necesita estar unido y que también las comunidades que tienen este tema de género se unan, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber un poco la opinión de ambos sobre esto. Uf, me tocaste en la espina. Creo que compartimos la idea totalmente, tanto en ese aspecto LGBT y lo centralista que es México, solo Ciudad de México y solo pieles blancas, solo pieles bonitas, cuerpos perfectos y las buenas formas. Creo que es como lo más aceptado y lo que los medios nos imponen, ¿no? Como revistas muy famosas y que son de glamour, ¿no? Y entonces donde nosotros no entramos de alguna manera. Entonces, incluso también voy a hablar del medio del arte contemporáneo, de los festivales de arte, de las galerías, que cuando uno propone estos trabajos y obviamente me dicen es too much, es mucho, no podemos mostrar esto, es de mal gusto. Entonces yo tengo muy mal gusto, entonces yo voy a seguir trabajando por tener mal gusto siempre. Entonces, por eso yo espero el momento en cuando sienta que es necesario y cuando sienta que es el espacio necesario, voy a mostrar mi trabajo. Pues por eso a veces algunas series tardan mucho en publicarse, en salir en medios. Entonces, pero incluso voy a ser honesto con ustedes, en mi estado, en Oaxaca, Oaxaca capital es una ciudad de artistas, es una ciudad muy cosmopolita donde emergen artistas de otros estados para vivir porque es muy bonito, es muy fashion, es muy colonial, etcétera. Pero cuando yo voy y pido un espacio, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, ni siquiera me dieron una entrevista.
ni siquiera me dieron una respuesta por correo, ni siquiera nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como artista independiente? Tengo que abrirme a otros mercados. Y entonces yo expongo mucho en el extranjero, viajo mucho al extranjero. Y entonces, ¿y México qué? Entonces, o sea, también después de estos 11 años de trabajo que he estado haciendo con este proyecto de Muses principalmente, creo que sería una gran oportunidad por todo lo que estamos pasando política, socialmente en nuestra comunidad LGBTQ. Entonces, he buscado museos en donde yo creo que merecemos estar. Y bueno, no se puede, ahorita no se puede. Entonces, vengo de Chicago a hacer una exposición individual. El próximo año hay otros planes para ir a otros países y así pasa, así sucede. Pero contra eso tenemos que luchar y seguir trabajando. Y, y también con esta clase hegemónica privilegiada LGBT que están en las ciudades y que aparecen en las revistas y son los dueños del mundo. Entonces ya llegará nuestro momento. Pienso además que esta correlación entre lo LGTB y el capitalismo, ¿no? O sea, siento de que no es gratuito. O sea, en realidad esta imagen de éxito, estas parejas son homosexuales que adoptan hijos, ¿no? Que claro que es una demanda legítima, pero que muchas veces invisibilizan también nuestra diversidad cultural y las áreas, lo rural, por ejemplo, ¿no? El año pasado hubo una exposición en el Centro Cultural España de Lima, que también fue censurada. Se llamó Imazumac y el travestismo. Imazumac es esta suerte de princesa inca, una soprano cusqueña, que consideraba, bueno, los curadores, que era como esta imagen que condensaba, digamos, esta posibilidad de pensar lo LGTB desde este contexto histórico, ¿no? Curiosamente, un artista, Javi Vargas, representó a Tupac Amaru trasvestido, y fue justo en la coyuntura de las elecciones en Perú. Bueno, la muestra fue censurada por este travestismo de Tupac, ¿no? Creo que es importante nombrarlo porque lo que tú dices, Milko, sobre el centralismo, sobre los pocos espacios culturales que dan visibilidad a estas dos heridas históricas, ¿no? La heterosexualidad obligatoria o la homofobia, la transfobia, y también el racismo, ¿no? Que también creo que está correlacionado con el clasismo. Entonces, bueno, estos pocos esfuerzos que han habido, digamos, de mostrar esta condensación de problemáticas sociales, también han sido censuradas, ¿no? Claro, no fue gratuito, que además el Centro Cultural España también, bueno, que con todo su legado colonial, ¿no? Pero, digamos, se intentó hacer ese esfuerzo, digamos, de visibilizar esto, ¿no? Además que creo que dentro del arte a veces usamos como todo un repertorio de imaginarios que muchas veces responden a lógicas que no son de nuestras realidades, ¿no? Entonces, son como muy pensadas desde otros lados. Entonces, creo que esa muestra, por ejemplo, de pensar desde las máscaras, desde las danzas, desde el travestismo indígena, andino, era como muy, muy, muy enriquecedor y también muy reformador, ¿no? Pero lamentablemente pasó eso. Entonces, bueno, aquí en Perú por lo menos hay una suerte de resistencia, ¿no? De mucha resistencia y transformación, transformación. Pero justamente esos espacios son tan importantes, por eso Mil con eso, ¿no? De poder visibilizar esto. Claro, es importante para nosotros incluir tu trabajo, Nelson, porque te cuento algo y por qué Jesús está presente en este conversatorio. Jesús presentó un proyecto al mismo espacio que aloja la muestra y lo censuraron, ¿no, Jesús? Y bueno, esta es también una venganza, porque Arequipa es una ciudad ultraconservadora donde hay mucha censura con proyectos como estos. Yo me acuerdo cuando Jesús me contó que no le habían permitido hacer su proyecto en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa,
pues le expliqué a Jesús, ¿no? Que por gusto no se llama así, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa, pues ahora es un aliado del fascismo internacional y en Arequipa es amado justamente porque es ultraconservador. Y bueno, a mí me encantaría, hubiera encantado que veas la muestra en vivo, Nelson, porque en realidad es una casona ultracolonial que ahora está alojando un discurso transgresor, ¿no? Y de hecho, o sea, en realidad para los mismos protagonistas de la política arequipeña ha de haber sido incómodo. Quizás no se han dado cuenta aún, pero, o sea, tenemos en Arequipa unos pseudoizquierdistas que son machistas, matones, homofóbicos, ¿no? Y este es una especie también de mensaje que les damos, ¿no? Y por eso yo he invitado también a Jesús a este conversatorio, ¿no? Y Nelson, la verdad, para nosotros ha sido muy grato exponer tu trabajo, conversar ahora contigo, que hagas también una sinergia con Jesús, ojalá se sigan comunicando. Yo, Jesús, te invitaría no sé, tomarte una foto con la obra de Nelson con tu bandera arequipeña rosada, sería algo muy cool. Bueno, no sé, unas últimas palabras de ustedes que son quienes que deben brillar en este espacio. Bueno, pues mis palabras es, sigamos trabajando, sigamos trabajando contra corriente y no detenernos y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, no hay más. Totalmente, gracias Nelson, gracias Milko, al grupo Pleamar por ese espacio. Y bueno, así cueste un poco resistir. Hay que seguir totalmente. Sí. Bueno, les agradezco a Jesús, a Milko, a Miguel, a Guido, gracias por este espacio. Me sentí muy cómodo, muy inspirado y nuevamente la exposición cuando vi las fotos dije, wow, qué belleza. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad y sigamos trabajando juntos. Sigamos haciendo sinergia, por supuesto. Y bueno, un cálido abrazo a la gente de Arequipa, que siempre he visto fotos y digo, algún día me gustaría visitarlos. Las gracias a ti, Nelson, a ti también, Jesús. Les agradecemos por haber participado en este espacio de intercambio de ideas. Un fuerte abrazo para ti, Nelson, para Jesús también. Y para las personas que nos están viendo, también recordarles que el día de mañana a las 7 de la noche también vamos a estar transmitiendo otro conversatorio. Y los conversatorios van a continuar dentro del marco del Festival Pleamar hasta el día 15 de diciembre. También invitarlos a participar de las visitas que se dan a la muestra que está ahorita siendo exhibida en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Gracias Milko, gracias Elier, gracias Guido. Nos estamos comunicando entonces y nos vemos en la siguiente transmisión el día de mañana. Gracias Nelson nuevamente, Jesús, un abrazo para ambos, cuídense. Hola, un abrazo a todos.